Detrás de una apariencia deslumbrante se oculta una realidad muy diferente. En este país, las mujeres ni siquiera pueden conducir o hacerse la manicura, y algunas ni siquiera tienen la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo. Para algunos, Turkmenistán es sinónimo de tradiciones inflexibles. Para otros, es un estado en el que el poder decide quién vive en el lujo y quién debe luchar por sobrevivir. ¿Qué se esconde realmente tras los inmaculados frentes blancos de uno de los países más cerrados del mundo? ¿Por qué se ven obligadas las mujeres a enfrentar decisiones tan difíciles? ¿Quién se oculta detrás de esos negocios en la sombra, de los que las fuentes oficiales prefieren callar? Las respuestas te impactarán si llegas al final. Imagina una ciudad en la que brillan palacios de mármol y las avenidas son tan anchas que parecen diseñadas para que marchen legiones imperiales. Sin embargo, en sus calles se ve escasa presencia humana. Bienvenido a Ashgabat, la capital de Turkmenistán, un espejismo perfecto en medio del abrasador desierto de Asia Central. Pero, ¿es la vida que se esconde tras esta belleza auténtica o tan solo un elaborado decorado al servicio del poder? Conocida como la ciudad más blanca del mundo, cada edificio debe lucir un inmaculado tono níveo, convirtiéndola en una especie de vitrina estéril y de muñeca. El aeropuerto internacional, con su diseño futurista y las estructuras que parecen flotar, evidencian un orden casi ritual. No obstante, algo resulta inquietante. La capital se muestra casi desierta. ¿Has visto alguna vez una ciudad en la que las calles están vacías? La opulencia de Ashgabat no se limita a sus frentes de mármol. Las autoridades no escatiman en oro, el cual se exhibe a cada paso mediante gigantescas estatuas y monumentos imponentes, semejantes a la escenografía de una película sobre un gran gobernante oriental. Pero, ¿dónde están los verdaderos habitantes? En Turkmenistán, hasta el color del automóvil se convierte en un asunto de importancia estatal. Hace algunos años se prohibieron los autos negros, permitiéndose únicamente los blancos, bajo el argumento de que los tonos claros traen buena suerte, mientras que los oscuros propagan energía negativa. La realidad, sin embargo, muestra que se trata de una forma más de control. Al adquirir un vehículo, no solo compras un medio de transporte, sino que te ves forzada a escoger exclusivamente el color aprobado, y si ya tienes uno de otro tono, lo único que te queda es repintarlo o perderlo. La gran paradoja de Ashgabat es su silencio fantasmal. En pleno centro, casi no hay peatones, y quienes transitan lo hacen con extrema cautela, bajo la atenta mirada de cámaras repartidas en cada esquina. Cualquiera que intente tomar una fotografía sin autorización se enfrenta rápidamente a la intervención de hombres vestidos de blanco. Incluso en el bullicioso mercado de Gulistán, vendedores y compradores parecen temer pronunciar una palabra de más. La atmósfera recuerda a una distopía. Tras esos frentes de mármol se esconde algo mucho más profundo. Turkmenistán se encuentra entre los países más aislados del planeta, donde la libertad de expresión se sitúa entre las peores. El Internet está estrictamente controlado y los medios independientes son inexistentes. Abandonar el país sin la aprobación del régimen es una tarea casi imposible. Sus ciudadanos deben regirse por reglas impuestas desde arriba, donde cualquier señal de disconformidad puede resultar sumamente costosa. Vivir en un estado autoritario, como es el caso de Turkmenistán, implica no solo un férreo control sobre las palabras y acciones, sino también la imposición de prohibiciones absurdas que nadie se atreve a cuestionar. Imagina necesitar ayuda médica de urgencia, pero descubrir que el único hospital se encuentra en la capital, dejando a los habitantes de las provincias a la merced de una espera desesperada. Otro ejemplo es el del color de los automóviles como símbolo de lealtad.
En 2014, el entonces presidente decretó que el blanco traía buena suerte, obligando a que todos los vehículos de altos funcionarios fueran exclusivamente de ese color. A la mínima infracción, o si el vehículo ya era de otro tono, se exigía su repintado, y quien se atreviera a desobedecer se enfrentaba a la confiscación total de su automóvil. Lo absurdo se extiende también a la vida de las mujeres. En 2018 se les prohibió conducir. Primero se les vetó el manejo de autos descapotables y, sin mayores explicaciones, se les obligó a ocupar únicamente el asiento trasero como pasajeras. Pero esto es solo una parte del control. El régimen decidió que las mujeres ni siquiera tienen derecho a elegir su apariencia. Actividades tan sencillas como hacerse manicura, aplicar extensiones en las pestañas, recurrir al botox o incluso maquillarse las cejas han quedado bajo una prohibición tácita. Las autoridades aseguran que se trata de proteger los valores tradicionales, aunque en realidad parece ser otro paso hacia un control total de la vida personal. Mientras en público se predican rígidos principios morales, tras puertas cerradas ocurre algo muy distinto. Abundan los rumores acerca de clubes secretos de élite, reservados solo para unos pocos privilegiados. Durante la época de Niyazov, se contaba que a jóvenes estudiantes, de 17 a 20 años, se les llevaba a Ashgabat para participar en lo que oficialmente se llamaba un curso de etiqueta. En apariencia, se les enseñaba modales, a poner la mesa y a presentar los platos de forma elegante. Sin embargo, se decía que detrás de esa fina fachada se preparaban para encuentros mucho más subidos de tono. Aunque no existen pruebas oficiales, como suele decirse, no hay humo sin fuego. Estos secretos salen a la luz, tarde o temprano, y si lo que se dice es cierto, queda la inquietante pregunta: ¿qué más esconde el poder? Una habitante relata: nací y crecí en Ashgabat, pero muchos de mis familiares se establecieron en Moscú hace años. Yo también intenté abandonar el país. Conseguí el permiso necesario, pues en Turkmenistán aún se usan las visas de salida. Sin embargo, no a todos les resulta fácil emigrar. Yo vendí mi apartamento y me fui, pero pronto tuve que regresar por circunstancias que escapaban a mi control. La mujer habla en un ruso sorprendentemente puro, sin ningún acento, y en sus ojos se lee el cansancio. He perdido mi empleo. No se trata solo de que no pueda volar de regreso a Moscú. Formalmente tengo permiso, pero me faltan los fondos para el pasaje y para los sobornos, que son astronómicos. Hace un año que intento sin éxito conseguir trabajo. Vivo entre montones de basura, con enormes perros rondando, y con tanto miedo de salir de noche que a veces ni siquiera puedo comprar comida. No soy la única en esta situación. Desconcertado le pregunto: ¿cómo es posible que la miseria de miles de personas coexista con los palacios de mármol, las estatuas de oro y las calles impecables de Ashgabat? ¿Por qué nadie habla abiertamente de esto? Ella sonríe levemente y comenta: tú eres joven y no viviste la URSS de los 70, pero en cuanto a libertad, poco ha cambiado. Aunque la ciudad se asemeja hoy a Dubái, es un brillante espejismo dorado vacío. Se construyó no para la gente, sino por estética, y solo los elegidos pueden vivir en ella. La respuesta es sencilla y aterradora, pero Aisha, la interlocutora, prefiere no profundizar más en el tema. Su silencio ante la pregunta de por qué no teme discutir estos asuntos con extranjeros lo dice todo. Los propios habitantes se autodenominan la nación de tribus, una etiqueta irónica en un país donde los dictadores postsoviéticos, en su afán de control absoluto, se han erigido como los primeros verdaderos unificadores. El aislamiento, base de toda la ideología del poder, causa sufrimiento a cientos de miles de personas, pero al mismo tiempo protege al país del caos exterior y de corrientes radicales. En los informes oficiales se habla de una pureza ideal, de estabilidad y progreso,
mientras que la vida cotidiana de las mujeres turcomanas está lejos de parecer un cuento de hadas. Detrás de los dorados frentes y los números oficiales se esconden historias que jamás llegarán a los informes oficiales. Para el 2025, fecha límite del Plan Nacional de Igualdad de Género, las autoridades turcomanas se pavonean ante la ONU, afirmando que combaten la prostitución, apoyan socialmente a las mujeres y mejoran sus condiciones. Sin embargo, la realidad es un universo paralelo al de las estadísticas. Moral, de 38 años y madre de 2, relata cómo su vida se desmoronó. Tenía un hogar, pero mi esposo desapareció sin dejar rastro después de irse a trabajar a Turquía. Sin apoyo y sin recursos, acudí al centro de empleo, donde solo me encogieron los hombros porque no había trabajo, y luego a los servicios sociales, a los que también me respondieron con silencio. Desesperada, encontré un empleo temporal en los campos de algodón. Era un trabajo agotador de amanecer a anochecer, por una miseria que apenas alcanzaba para pagar el alquiler, el pan y el té que mis hijos consumían. Cuando se esfumó mi última esperanza, tomé una decisión que ninguna mujer sueña: ofrecer mis propios servicios picantes para que mis hijos no se duerman con hambre. Y ella no está sola. En regiones como Mary o Bab, miles de mujeres han caído en la misma trampa. Las jóvenes consiguen clientes en bares y restaurantes, cobrando entre 60 y $140 por sus servicios, mientras que las mujeres de mayor edad se ven obligadas a atender en las paradas de camiones y autopistas, donde las sumas descienden hasta 15 a $30. Pero la situación se agrava aún más. El poder, que en este país siempre favorece al hombre, actúa sin escrúpulos. Algunos clientes se niegan a pagar, otros recurren a la violencia o a denunciar a la policía, en un sistema completamente absurdo. Lo peor es que no se trata solo de los clientes. Aunque el Estado afirme luchar contra la prostitución, en la práctica son las fuerzas del orden las que mantienen a estas mujeres como rehenes. La policía realiza redadas constantes, deteniendo a las chicas no en nombre de la ley, sino para extorsionarlas mediante agresiones y la apertura de expedientes penales que pueden destruirles la vida. Se les ofrece una elección: trabajar gratis en los campos de algodón, donde bajo el sol de 12 horas son golpeadas al mínimo error, o atender de inmediato las llamadas de la policía, a la que se les ceden sus teléfonos y se les convoca a las calles cuando menos lo esperan. A las mujeres se les prohíbe conducir, teñirse el cabello e incluso hacerse la manicura. Mientras el Estado proclama proteger la moral, en la sombra sí existen clubes exclusivos para la élite. Se rumorea que, en tiempos de Niyazov, se traían a Ashyabad jóvenes estudiantes para darles un curso de etiqueta, en el que, tras aprender a poner la mesa y a servir platos de manera elegante, eran preparadas para encuentros mucho más íntimos. Hoy en día, los mandatos afectan a las mujeres comunes, mientras la